Ya bien, como le decía, o sea, hasta la sesión pasada ya terminamos toda la parte teórica, ya hicimos completamente y a cabalidad los temas del curso, así que a partir de ahora solo nos quedan hacer repasos, 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 y lo que sí les voy a pedir es participación activa, ya sea resolviendo los problemas o comentándome sus dudas, porque en realidad el hecho de que ustedes entiendan todas las definiciones va a depender completamente de ustedes, o sea, yo se las proporciono, pero puede que algún punto no quede del todo claro, entonces aprovechen esta sesión, la sesión del día sábado próximo, la del 25 que va a ser presencial, y la maratón que les comenté por la tarde, que va a ser con bienestar. Yo diría que aprovechen esta y la siguiente, o sea, las que tenemos más personalizadas, porque son, ustedes son un grupo de mentorías, porque en la maratón hay un montón de gente, o sea, está abierto a la comunidad universitaria entera que está en termodinámica, entonces como que de alguna manera nada les asegura que el flujo de preguntas vaya a ser lo suficientemente pequeño como para que me dé abasto a responder todas. Así que aprovechen mejor esta sesión y la que viene para absorber cualquier clase de pregunta que puedan tener en torno a definiciones o a métodos de resolución. Bien, dicho esto, entonces pasamos a resolver preguntas de quizzes pasados para evaluar qué tal vamos. ¿Ya? Bien, la semana pasada les había comentado que había métodos, o sea, que utilizaban la presión reducida, no, perdón, presión relativa para determinar procesos isoentrópicos. Entonces vamos a valernos eso el día de hoy para, para básicamente resolver este problema. Bien, entonces nos indican, inicialmente se tiene aire a 3 bares y 400 Kelvin, el cual es llevado mediante un proceso isentrópico hasta 640 Kelvin. Empleando el modelo de gas ideal, o sea, nos está indicando que el modelo termodinámico va a ser el de gas ideal. Es muy importante eso. Esto que pasa ahorita no tiene tanta relevancia, o sea, no le han dado tanta relevancia el hecho de que, ya, o sea, se ya dan por supuesto, sí, veo aire lo modelo como gas ideal. Pero en realidad, cuando ahondan en termodinámica y más adelante, o sea, como les digo, la tendencia es ahora es que no se utilicen cálculos a mano tanto, sino que los simuladores de procesos ya pueden hacerlo. Y en los simuladores de procesos hay un montón de modelos termodinámicos. Ok, les voy a subir una grabación, de hecho donde yo en el ciclo de verano dicté un curso de termodinámica, digamos, lo hice a la medida de, pues, un privado, y la cuestión es que enfoqué bastante en la parte de simulación en algunos aspectos para que se entienda qué uno hace después de llevar el curso, pues, ¿no? Porque no es esta idea de que, se queden como gas ideal, de que todo lo modelen en torno a la idealidad, o a modelos que no son aplicables a los sistemas cotidianos. Entonces, los simuladores de procesos seleccionan modelos termodinámicos muy diferentes a los que manejamos en el curso, y mucho más sofisticados. Y la idea es que no lo lleven de manera tan trivial. O sea, este de que es modelo gas ideal es simplemente una consideración que nosotros vamos a tener siempre en el curso, siempre cuando trabajemos con aire, pero no necesariamente es lo que manda ni lo que rige todos nuestros termodinámicos que vamos a analizar en algún momento. Ya, entonces tenemos un estado uno y un estado 2 ambos a diferentes condiciones de temperatura. Y en el segundo caso, nos dicen que es un proceso isentrópico hasta 640 Kelvin. Y hay dos formas, les comenté, hay dos formas de resolver este problema. Hay una que es un poco más larga que la otra, pero, pero podemos hacer el procedimiento sin ningún problema. Entonces, tenemos 3 bares y temperatura de 400 Kelvin. Por otro lado, la presión 2 no nos la dan, es algo curioso, pero la temperatura 2 sí. Pero el hecho de que nos digan que es isentrópico no es casualidad. La presión 2, o sea, nos están dando presión y temperatura en el estado uno. Con ese estado hay una entropía asociada. Si el proceso es entrópico, nos da la entropía del estado 2 de manera indirecta. Y con esa entropía del estado 2 tenemos dos propiedades intensivas independientes. El estado 2 no es que le falten datos, sino que está definido, pero no conocemos todas sus propiedades. Ahora, cuando hacemos el modelo de gas ideal, nosotros tenemos dos aproximaciones. La aproximación, o sea, suponiendo el CP constante, que era el modelo aproximado, y la otra, que era la perspectiva pues exacta, considerando el CP como una función, o sea, el calor específico a presión constante, como una función de la temperatura. O sea, A más BT, hay muchas presentaciones. Este ajuste también, no tienen que memorizárselo ya. O sea, o sea, probablemente van a llevar métodos numéricos el próximo ciclo, o ya lo están llevando en paralelo.
Y los ajustes de este tipo, simplemente un ajuste polinomial, o a veces le ponen acá -2 o 3, ¿no? Es un ajuste, o sea, se expande un montón de coeficientes para garantizar que los datos de esta función se ajusten a los datos reales que uno puede obtener a nivel de laboratorio. Uno puede hacer un polinomio de grado 20 y decir, ah, bueno, eso es lo que mejor se ajusta, pero en realidad ya como que deja de ser eficiente cuando llegas ya más de 5, o sea, o en plan, ya ganas cierto grado de precisión hasta llegar al cuarto término y ya está, por eso ahí lo dejan. Pero no es que de la nada, no es, no es una fórmula que sea de alguna manera inherente al calor específico a presión constante. De hecho, a cualquier propiedad que dependa de la temperatura, uno le puede hacer este ajuste. Ahora, que se le haga o no, va a depender de qué tan conveniente sea. O sea, no necesariamente, yo podría hacer ajuste para la viscosidad dinámica o para la viscosidad cinemática. Ya, es posible, pero digamos, tiene aplicación práctica, no necesariamente se cumple eso siempre, entonces, usualmente es el calor específico de presión constante, que es el que se relaciona directamente a la entalpía, a los balances de energía, etcétera. Bien, considerando el CPI como una variable que depende de la temperatura, y de hecho eso es lo que ocurre en el modelo de gas ideal, vamos a considerar lo siguiente. Nosotros en el curso hemos visto que propiedades como la entalpía solo dependen como de la temperatura cuando nos encontramos en un modelo de gas ideal. Pero la entropía se comporta diferente, pero la entropía es una propiedad que depende de la presión, no solo de la temperatura. Entonces, cuando nosotros definimos a un diferencial de entropía, o sea, formalmente, en el caso de gases ideales, diríamos, ese es el Cp sobre la temperatura diferencial de T, más, no, perdón, menos R universal sobre la masa molar, o sea, el R del gas diferencial de presión. Por eso acá tenemos dos alternativas. Suponemos CP constante y al integrar nos quedaría que la variación de entropía sería como el CP logaritmo neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1 menos el RG, lo mismo. Perdón, acá faltó. Esto es de P sobre P. Logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. Y esta es la fórmula que probablemente han estado utilizando estas semanas, pensando que no hay otra, o como que la tienen anotada como fija, como trabajemos con gases ideales. Y está bien, porque es usualmente lo que se hace, consideramos el CP constante. Pero no es lo adecuado porque ese factor de acá es variable. Y es una variable que depende de la temperatura. Entonces, ahí es donde se define lo que es la entropía específica estándar. Tenemos la entropía específica, que es S. La entropía específica estándar es S bolita. La entropía específica estándar no viene a ser otra cosa que la antiderivada de esto. ¿Ok? Recordando cálculo 1, la antiderivada no es necesariamente la integral, ¿ok? Porque la integral comprende a la constante de integración siempre. Pero la antiderivada es la función cuya derivada es la función original. O sea, es decir, me explico. Uno tiene una función f de t, la antiderivada es como el f de t mayúscula. Ya está. O sea, no hay más. Pero, o sea, hay ciertas diferencias. Porque la f de t mayúscula no guarda la constante de integración. Es la antiderivada del cp sobre t vendría a ser la entropía específica estándar. Entonces, cuando uno establece esta integral entre dos estados, diferencial de S, bueno, uno diría variación de S para este de frente, que vendría a ser S2 menos S1. Esto es la integral desde el estado 1 al estado 2 del CP, que depende de la temperatura, pero si no lo podemos dejar de la integral, sobre T diferencial de T. Menos, esto sí se mantiene constante, es R del gas, y logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. Ahora, esto siempre manejamos como que R del gas, porque digamos, estamos representando siempre las unidades de la entropía en términos específicos, o sea, en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Pero si en algún momento necesitáramos trabajar con moles por alguna razón, lo único que cambiamos es todo a base molar, es decir, el R de G, que es el R del gas, pasaría a ser el R universal. El CP, en lugar de utilizar el CP específico, debería utilizarse el CP molar, o sea, el CP que tiene una rayita arriba. Y lo mismo, las entropías vendrían a ser no entropías específicas, sino entropías molares, con una rayita arriba. Cuando venga una rayita arriba se refiere a que se encuentra en base molar. No es usual que trabajemos en base molar, pero es importante que lo conozcan igual. La ecuación que aparece en la tabla A20, que nos muestra constantes para el CP, dice CP sobre R.
O sea, no les dice, y a veces como que entra la duda de, esto, o sea, aparece así, A más B por T más CT cuadrado más CT al cubo. Ya, o sea, a veces aparece así, dicen CP sobre R. Y entra la duda de, ¿qué R utilizamos? ¿El R universal o el R del gas? Depende. Si tú quieres el CP molar, entonces utiliza el R con unidades molares, o sea, el R universal, sería R universal por todo eso. Pero si tú quieres el CP en base, o sea, en base másica, o sea, el calor específico, propiamente específico, pero ese no es específico porque es sobre base molar, pero sobre base másica, sería CP y el R del gas. No hay más, o sea, no hay más secretos. Ese R no te aclaran que si es R universal o R del gas, porque puedes utilizarlo de manera indiferente, dependiendo de tus necesidades. Que ya sigan adelante, interpreten bien esta ecuación, porque no es que solo sirve para el R del gas o solo sirve para el R universal. Porque eso de R del gas, R universal, es como multiplicar o dividir sobre la masa molar. No hay más, en ambos lados. Entonces, el efecto es el mismo. Por eso ustedes pueden utilizar esta ecuación para ambos. Por eso es que el ajuste se realiza. Y es bastante, bastante interesante ese ajuste. Bien. Y se han dado cuenta de que el término, o sea, hay un término que afecta directamente a la variación de entropía y está ligado a la presión. Ese término ligado a la presión no se elimina jamás, ni en la aproximación, ni en el comportamiento real. Entonces, lo que reside, o sea, lo que se modela de manera real es esto. O sea, el CP ya no es constante, sino que se modela como una variable. Y al final, todo esto, como les dije, la antiderivada de esta función vendría a ser la entropía específica estándar. Y eso vendría a ser entropía específica estándar 2 menos entropía específica estándar 1 menos RG logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. ¿Ya? Esa expresión, aunque larga, se demuestra y todo parte de esto. O sea, todo parte de la definición formal de la entropía como una propiedad de estado ligada a los gases ideales. Por esa razón es que, digamos, podemos demostrar gran parte, de hecho, casi todas las expresiones que existen en el curso, a excepción de algunas que son, o sea, que se pueden demostrar, pero que son un poco más pesadas, que les mostré la sesión pasada, como es la desigualdad de Clausius. Esas clases de, o el hecho de demostrar que el trabajo isentrópico es el máximo trabajo, o sea, del dispositivo que opera en este escenario que se puede obtener. Entonces, esa clase de demostraciones son más densas, pero se pueden hacer y están en el libro. O sea, ya no vamos a invertir tiempo de sesiones en hacer esas porque, bueno, o sea, son largas y el detalle es que no disponemos de tanto tiempo y aparte pues, pueden consultarlas en el libro. Ya, en resumen, lo que debemos hacer en esa pregunta es aplicar el comportamiento exacto. Entonces, necesitamos tabular ese estándar, o sea, entropía específica estándar 2 y 1. Y eso solo depende de la temperatura. Entonces, eso lo podemos sacar de la tabla A22 para el aire como gas ideal. Ahora, las presiones. Y aquí viene el problema. ¿Estas presiones cómo las tomamos? Ahora, y aquí es donde les propongo dos alternativas de solución que son equivalentes. ¿Ok? Son exactamente equivalentes. La primera es que en el curso ustedes han aprendido que los procesos entrópicos son procesos que no cambian la entropía específica. Entonces, simplemente si es un proceso entrópico ustedes pueden igualar esto a cero. Pueden igualar esto a cero. Tienen esto tabulado, tienen R del G, tienen presión 1, calculan presión 2, con presión 2 y presión 1, o sea, ya tienen eso tabulado, ya. O sea, ya te piden cuál es, empleando modelo de cero, determina la presión final. Entonces simplemente igualas a cero esto y de acá sacas presión. Pero hay otro método que de plano es algo un poco infrecuente, que es este valor de PR, que es la presión relativa. La presión relativa está diseñada como para ahorrarte tiempo. Pero si es que no se maneja bien la definición de presión relativa, se vuelve algo contraproducente. Entonces, ¿cómo es que se utiliza realmente la presión relativa? Cuando nosotros igualamos esto a cero, se puede disponer de el siguiente valor, R de G al otro lado. Nos quedaría R de G, logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. Y eso
sobre, bueno, es igual a S2 menos S. Si nosotros pasamos a dividir R del gas, nos quedaría logaritmo neperiano, presión 2 sobre presión 1. Esto vendría a ser igual a S2 menos S1, todo dividido sobre el R del gas. Y si nosotros, o sea, queremos eliminar o queremos hacer una relación entre la presión, ¿no? Como se puede esperar, porque al hablar de presión relativa, estamos hablando de la presión, entonces algo debemos caer de la presión. Si nosotros elevamos a la E, aquí y aquí, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Y es que disponemos de lo siguiente. Presión 2 sobre presión 1. Saben que E en la calculadora se pone como exp. Y esto vendría a ser exp de todo esto que ya teníamos acá. Y saben que cuando tenemos un exponente con dos factores restándose, se trata de se puede expresar como una división. Entonces, esto representaría como exp de S2 sobre RG sobre exp de S1 sobre RG. Bueno, la entropía específica estándar sobre el R del gas. Y ya, esto, este elemento de aquí, es lo que nosotros conocemos como presión relativa. Porque es un elemento, mira, solo depende de la entropía. Si la entropía específica no varía, se demuestra esto. O sea, si la entropía específica no varía, hemos logrado demostrar esa expresión. Y vemos que la presión es proporcional a ese exp multiplicado por la entropía específica sobre RG. Esas entropías específicas estándar, ojo, no son iguales. Las entropías específicas estándar no son iguales. No confundan eso, no vayan a decir, ah, esos son iguales, se eliminan. No, son diferentes. Pero ya hemos demostrado que la presión, vamos a anotarlo por acá, que la presión es proporcional a ese exp de la entropía específica estándar sobre RG, para cualquier estado. Por esa razón es que este elemento acá que aparece, curiosamente, al demostrar esta expresión, es lo que se denomina presión relativa. Y al final nos quedaría presión 2 sobre presión 1 es igual a presión relativa 1, presión relativa 2. Ahora, ¿qué necesitamos para utilizar esta expresión? Nosotros conocemos que la entropía específica estándar es una función de la temperatura. Entonces necesitamos conocer las temperaturas del inicio y la temperatura del final. Ya. Por otro lado, o sea, necesitamos conocer las temperaturas y ya está. Sacaríamos el valor de la entropía específica estándar. Y el R del gas es una constante. Entonces, si tenemos la temperatura, tenemos todo. Es decir, que la presión reducida, relativa, perdón, es una función de la temperatura. Reducida, disculpe, no se confundan con la del. Estoy siendo reducida varias veces, pero reducida es la de la carta psicométrica. No, perdón, la de la carta de compresibilidad. Esta es relativa, ya, son nombres muy parecidos. Por ejemplo, son PR, solo que el otro es PR minúscula. Y vemos que este PR es una función de la temperatura. Por esa razón es que se encuentra tabulado en la tabla A22. Y uno puede disponer de este dato en la tabla A22. Y lo que harían es, bueno, tienen temperaturas, tabulan PR1, tabulan PR2, tienen presión 1, ya pueden extraer presión 2. Y esa sería normalmente la expresión que, o sea, la que les acelera más todo, porque solo necesitan temperaturas, tabulan, tabulan, ya está. En cambio, en el otro, acá también tabulan, tabulan, pero hay como que un poco más de operación de por medio, porque tienen que hacer la resta, tienen que pasarlo todo al otro lado, dividen sobre RG, elevan y luego multiplican recién ahí, cuando en realidad pueden tabular directamente PR1, PR2, multiplicar y ya está. O sea, les va a ahorrar algo de tiempo, pero deben conocer cómo es que se utiliza la expresión. Entonces nos iríamos acá al... A ver, mentorías, mentorías, mentorías. Claro, más que nada fue el despeje. O sea, lo de acá es una demostración, lo de acá es acá arriba. Esta es la demostración formal de dónde surge la presión relativa. Y ya de acá
Con esa se quedaría para su formulario, evidentemente. O sea, con la última de todas ya, para que de frente lo utilicen. Pero debes saber cómo utilizarlo. Entonces lo que haríamos es movernos a la tabla A22 y tabular PR1 y tabular PR2. Bibliografía, tablas de Moray y Shapiro. Y con eso ya tendríamos todo. Entonces uniría ya acá para resumir. Presión, bueno, está en bares. Un bar en kilopascales son 100 kilopascales. Entonces diría, presión 2 sobre presión 1, que son 3 bares de frente, vamos a ponerlo como 300 kilopascales. Viene a ser igual a presión relativa 2 sobre presión relativa 1. Bueno, vamos a la tabla A22. A22, acá está, mira, la tabla A21 guardada los valores de CP. Y en este caso te lo ponen en unidades molares, pero podrían hacerlo. Mira, si ustedes dividen sobre la masa molar arriba y sobre la masa molar abajo, tendrían el R del gas y calcularían el CP específico. Ok, o sea, esta ecuación se puede utilizar indiferentemente. Y bueno, acá son otros. Es la tabla A21, creo que dije A20 hace rato. Ya, entonces, ven que acá tenemos entropía específica estándar, que es una función que depende solo de la temperatura. Presión relativa, que es lo que vamos a tabular ahora. Y también está el volumen relativo, que es muy similar. ¿Ok? O sea, de hecho, es lo que, o sea, es lo que podríamos determinar si no tuviéramos la presión en el volumen, ya que es una alternativa. Les voy a tomar luego captura de los apuntes, o sea, porque eso es un poco más largo de explicar. O sea, y se las paso. O sea, realmente es la demostración de una sola fórmula más. Pero la interpretación sí es un poco más larga. Y como no la habíamos organización, aparte de eso que está hablado, mejor se la paso a manera de apuntes. Bien, entonces lo que queríamos, bueno, es buscar presión relativa 1 y presión relativa 2 y a 400 Kelvin y a 640 Kelvin. A 400 Kelvin determinamos presión relativa, la de acá, 400 Kelvin. 3.806. Sería acá, ese es para el 1, 3.806. Y el otro, el 2 sería 640. 640 sería 20.64. 20.64. Y ya solo tabulando esos, directamente calculamos la presión 2. Anotar mi calculadora. Pero veamos. 300 por 20.64 entre 3.806. Y ese valor sale 1626.94. 95 kilopascales. Ya está. Hasta acá todo bien. ¿Se entendió? ¿O hay alguna consulta? Este procedimiento solo lo utilizamos cuando no suponemos al CP constante, o sea, cuando no asumimos. Y es normalmente, si no le dicen nada acerca del CP, no tienen por qué asumirlo constante. O sea, nosotros podemos memorizar ciertos calores específicos de presión constante, como por ejemplo el del aire. El del aire es 1.005 aproximadamente. Y bueno, el del vapor es 1.82, el vapor de agua. Y uno los puede como que asociar. O sea, es importante que ustedes conozcan ese dato si es que en algún momento los necesitan. Pero si el problema no les indica que utilicen CP constante, no lo asuman. Aparte que de alguna forma te lo aclaran, o sea, te lo ponen en letras como si estuvieran gritando, en letras rojas abajo. No se puede suponer el CP constante. Y si lo suponen, ya estando así, les anulan la resolución o les bajan creo que gran parte del puntaje. O sea, no se puede. Así que bien, ya dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Este quiz solo tiene otra pregunta, creo, ¿no? Ah, tiene más. Ya, ya tenemos para rato. Ya, a ver, tenemos un ciclo de bomba de calor. ¿Un ciclo de bomba de calor qué hace? O sea, es igual que el ciclo de refrigeración en dispositivos, pero la función para la cual está diseñada es diferente. Y esa función para la cual está diseñada es lo que modela al COP. Que siempre tengan eso en mente. O sea, si cuando ustedes hablen acerca de un ciclo, ya sea o un refrigerador o una bomba de calor, deben tener en cuenta siempre cuál es su función. O sea, cuál es la labor que desempeñan. Si es que, o sea, porque eso va a definir el COP. Porque el COP se define para la bomba de calor y para el refrigerador de maneras diferentes, porque están diseñados para un fin. Ese performance es diferente. Y bueno, en este caso es una bomba de calor. Si es una bomba de calor, está diseñada para calentar.
En un ciclo de bomba de calor te va a interesar el calor que salga del ciclo. Ese va a ser tu principal objetivo. En este caso no va a estar en el evaporador, sino en el condensador, porque en el condensador se libera, o sea, pierde energía, el fluido de trabajo y la libera hacia afuera. Entonces, en este caso se calienta el aire. Lo que te interesa es este calor de acá, que sería el calor que liberas a la fuente caliente, o sea, el QH. Bien, nos indican, se cuenta con un ciclo de bomba de calor diseñado para calentar aire ambiente que puede modelarse como un gas ideal. O sea, ya están indicando explícitamente para qué está diseñado, o sea, no hay más. Pero si solo te dijeran bomba de calor y conocen los dispositivos, eso ya es obvio. Entonces no necesariamente te darían esta dato diseñada para calentar aire en el ambiente. El ciclo de refrigeración opera con R22, sustancia pura que está tabulable en las tablas de Morgan y Shapiro. El aire es sometido al condensador del ciclo en 34,9 grados Celsius y sale de este dispositivo a 64,2 grados Celsius. Se nos están dando cuál es el calor extraído, bueno, por unidad de masa, porque no nos están dando el flujo másico. Se emplea un flujo másico de aire, ya, entonces con eso ya nos dan el calor. O sea, porque te dicen el aire es emitido y se calienta hasta tanto y nos dan el flujo másico de aire. Y más abajo nos dan el CP del aire. Entonces tenemos ya cuánto calor sale. Por otro lado, el evaporador del sistema trabaja con un flujo másico de hidrógeno en el evaporador, ya, acá arriba, de 9,7 kilogramos por segundo, el cual ingresa a este dispositivo a 10,2. Se sabe que el COP real del ciclo de bomba de calor es el 65,9% del COP de Carnot de un ciclo de bomba de calor que opera entre dos focos térmicos de tanta temperatura. Determine la temperatura de salida del hidrógeno luego de pasar por el evaporador. Considere los calores específicos constantes ya. Bien, ya, esto es una maraña de cosas para una pregunta que vale 3 puntos. Así que empecemos dividiendo los pasos. Antes de meterse a resolver, vean qué tienen que hacer en el problema. En este caso nos dan el COP. Hay un dato adicional relacionado al COP. El COP nos está indicando que existe una relación entre el calor, o sea, las expresiones que les había indicado para el COP hace tiempo, están marcadas. No necesariamente tienen que acordarse la fórmula, o sea, la última de las fórmulas, pero el COP en general siempre es lo que uno quiere sobre lo que inviertes. Y si es un COP de bomba de calor, el heat pump, lo que quieres es el calor, H es el calor que calienta el aire. Entonces, este QH lo divides sobre lo que inviertes. Y lo que inviertes está en el compresor. Y si tuvieras, en este caso, no una bomba de calor, sino un refrigerador, lo que quieres es enfriar, o sea, el calor que se extrae del hidrógeno, que sería este QL de acá. Pero en ese caso no es lo que ocurre. Bien, y W puede ser representado como QH menos QL. Si pasas a dividir QH, te queda esto como 1 sobre 1 menos QL sobre QH. Eso es lo que tenemos que saber hasta acá. Ese es el COP real de una bomba de calor. Lo que hemos hecho es expresar este trabajo como QH menos QL. Pasamos a dividir QH y nos queda esta expresión que deben darles el formulario. Y luego, el COP de bomba de calor, pero de Carnot, es lo mismo, la misma estructura, solo que dijimos que en una máquina de Carnot, lo que ocurre es que los calores son proporcionales a la temperatura del foco. Entonces, en este caso diríamos, bueno, es 1 sobre 1 menos, pero en lugar de usar QL, utilizamos TL, y en lugar de usar QH, TH. Por eso es que nos dan las temperaturas de los focos. La razón de ser, es que nos dan las temperaturas de los focos. Estos dos de acá. Y, ojo, estas temperaturas deben estar en unidades absolutas, o sea, en Kelvin. No pueden estar en Celsius. Bien. Pues el primer dato, lo que nos está dando de manera indirecta, va a ser una relación, porque conocemos TL, conocemos TH, conocemos QH, porque la podemos calcular conociendo el flujo másico de aire y el calor que sale. Les podemos conocer QL. Indirectamente nos están diciendo eso, que podemos calcular el QL. Y el QL es el calor que se extrae acá. Y nos dan el flujo másico de hidrógeno. Nos dan la temperatura a la que ingresa. Si o sea, y nos piden calcular la temperatura a la que sale. Conociendo el calor, uno puede decir, ese calor va a ser el flujo másico por el CP por la diferencia de temperaturas. Eso lo vamos a mostrarlo ahorita. Pero nosotros podemos, ya de hecho, con este dato del COP, determinar QL y con QL determinar cuál es el valor del flujo másico, no, perdón, de la temperatura a la que sale el hidrógeno en el evaporador. Ahora,
Claro que eso tiene una razón de ser, o sea, no vamos de frente a aplicar fórmulas y fórmulas, sino que en realidad vamos a delimitar primero nuestros volúmenes de control, ¿no? En tanto el evaporador como en el condensador, que son los dispositivos que debemos analizar. El hecho de que nos digan que utilizamos R22 no nos permite rescatar nada, simplemente nos están destacando las cosas en trabajo. Pero más allá de eso, no se utilizan las tablas termodinámicas en este problema. De hecho, en el momento en que ustedes logran definir adecuadamente sus ecuaciones, ya sale, o sea, el problema sale en un paso. Siempre definen como un diagrama de flujo. Necesito calcular esto para luego calcular esto y obtener la respuesta, porque así van a estar centrados. Si llegan y plantean un montón de ecuaciones y quieren resolverlas de golpe, no van a llegar a una solución concreta, porque no tienen como que claro hacia dónde deben apuntar. Siempre pregúntense qué es lo que, o sea, qué es lo que están haciendo cuando plantean una ecuación, de modo que optimicen mejor su tiempo. Ya. Entonces diríamos, vamos a analizar solo este calor QH y el aire. Y uno diría, bueno, en ese sistema, o sea, para la corriente de aire, nos convendría de hecho analizar la parte solo del aire, o sea, nos convendría de hecho analizar para evitar tocar al refrigerante, porque el refrigerante no nos interesa realmente. Vamos a analizar el serpentín, para hacerles una idea de qué estamos haciendo. Vamos a poner un intercambiador, cambiador de calor, coraza y tubos, ¿ya? Normalmente los intercambiadores de calor a nivel industrial son así. Ya estos son intercambiadores de calor coraza y tubos. Vamos a hacer este que es como una planta piloto, ¿ya? Esta es una planta piloto de un intercambiador de calor. Que es mochi, pero en la vida real son enormes. O sea, lo que nosotros vemos en termodinámica, en realidad háganse la idea de que no es un circulito con rayitas encima, sino es esto. O incluso muchos más grandes, como, bueno, este de acá también es grande. O hay otros más grandes a nivel industrial, o sea, son enormes. Y eso es lo que uno utiliza. Porque no te sirve tener un ciclo de Carnot que pueda, o sea, un ciclo de bomba de calor que entre en tu habitación. No tendría sentido. No tendría un ciclo de bomba de calor. No, perdón, el de bomba de calor sí, porque es como que más pequeño. Pero el de, no sé, un ciclo ranking para un intercambiador de calor no te interesa que sea pequeñito. Tú quieres producir la máxima cantidad de potencia. En cambio, un ciclo de bomba de calor es como un calefactor. O sea, es pequeño, puede entrar en tu habitación. Ahí sí. Pero los intercambiadores de calor pueden ser o chiquitos o grandes. La idea es que siempre tienen una región por donde los fluidos no se mezclan, ¿no? Tienen una región por la que pasa el fluido frío y otra por la que pasa el fluido caliente. Y nosotros podemos analizar un lado o el otro. Lo que nosotros hacemos usualmente es, delimitar ambos. Cuando ustedes delimitan todo, es como que analicen todo el sistema, todas las entradas y todas las salidas. Pero en este caso, a nosotros no nos interesa analizar todo el sistema, sino solo el lado del hidrógeno, o sea, solo los tubos, por ejemplo, o solo la parte que pasa por la coraza. A eso me refiero cuando hago esta delimitación, la de aquí. No es que sea extraña, sino que estoy partiendo solo la parte de los tubos. Solo voy a analizar la parte de los tubos. Claro, o sea, usualmente el fluido caliente pasa por los tubos y el frío por la coraza, pero esto es un asunto que a ustedes por el momento no les interesa. Así que en este caso estoy analizando, o sea, como si fueran los tubos, ¿no? Aparentemente pasan ambos por los tubos. Ya. Entonces delimitamos esto de esta forma para analizar únicamente el fluido que pase por los tubos del intercambiador de calor. De esta manera, ¿qué permitimos? Que a la hora de hacer el balance de energía, uno diría, bueno, el diferencial de energía respecto al tiempo, en ese sistema, en ese volumen de control, vendría a ser el calor más el trabajo en flujos, más la sumatoria de flujos básicos por la energía transportada por el flujo, ya hemos definido que la energía transportada por el flujo, entalpía, energía cinética, energía potencial específica, que sería entalpía está en la entrada, energía cinética y energía potencial. Y le restamos las salidas. Y de ahí no hay nada más. Y a la hora de delimitar se- las consideraciones, expresemos variación de energía cinética y potencial. No hay trabajo, es una tubería, simplemente son los tubos por los que pasa. Se puede ver de otra forma acá. O sea, tenemos un fluido que pasa por la coraza y otro que pasa por los tubos. A ver, ¿qué pasa aquí? Se ve mejor, miren. Tenemos un intercambiador de calor, que es el que le había expuesto la semana pasada, en el que pasa el fluido caliente por un lado, por los tubos, no se mezclan los fluidos dentro, sino que pasa, y bueno, esto que vemos son baffles, que son para, o sea, para que el fluido se demore un poco más y el intercambio de calor sea mejor. Y los tubos por los que pasaría otro fluido, en este caso sería el fluido frío. Bien, es lo que ocurre dentro de un intercambiador de calor.
Y bueno, se desprecian las energías cinéticas, energía cinética, energía potencial. Van a haber ciertas pérdidas de energía, pero también las vamos a despreciar, o sea, no vamos a tomar el factor que se denominan pérdidas de carga, para que esas pérdidas de carga sí modelan ciertas pérdidas de energía, pero las vamos a despreciar por ahora, a este nivel. Esto trabajando en flujo estacionario, entonces al final uno diría, para el caso del evaporador, es un calor de entrada, sería QL, vendría a ser igual, o bueno, vamos a ponerlo así, 0 es igual a QL más flujo másico del hidrógeno por, y hay que darle, bueno, la diferencia de entalpías, pero la diferencia de entalpías vendría a ser el Cp del hidrógeno, porque no está en lo que es un valor constante, por la temperatura en el ingreso, T in menos T out. Y lo mismo ahora para el aire. En este caso vendría a ser... Ah, ya, a ver, esperen, está mal dibujado, lo estoy interpretando mal. Este calor, si estamos dibujando así, saldría claro, saldría entonces es un calor de salida. Ya, ahí. En cambio, para el otro caso, que es el caso del condensador, ahí sí ingresa. Está ingresando, o sea, estaría ingresando acá. Ese sería el valor de QH. Ya, entonces ingresa. Sería QH más, igual flujo básico de aire, el Cp del aire, temperatura en el ingreso, menos temperatura en la salida. Y ya, y nosotros disponemos de los datos necesarios para calcular esto. O sea, tenemos el flujo másico de aire, los flujos máximos tenemos, el CP los tenemos, y las temperaturas, en el caso del aire, nos la dan ambas. Les tenemos QH. Con QH podemos determinar QL, porque nos dicen que el COP, o sea, nos dan de otro dato, que el COP real es igual al 60, a cierto porcentaje, ¿no? Al 65,9% del COP de Carnot. Y lo que nos está relacionando básicamente esto es el COP de Carnot lo podemos determinar. O sea, ya nos lo dan las temperaturas, entonces el COP de Carnot lo tenemos. Y tenemos el QH. Entonces, al igualarlos con la relación, tenemos QL. Con QL, venimos aquí, determinamos la temperatura en la salida, porque tenemos temperatura en la entrada, CP del hidrógeno, flujo másico de hidrógeno. Entonces ya tenemos el problema resuelto. La cuestión es que debíamos ordenarlos con las ecuaciones. Y ahí al final, para que ustedes verifiquen ese valor, va a ser 6,2. ¿Se entiende? O sea, para evitar resolver, porque lo demás es plantear, o sea, ya están planteadas las ecuaciones, lo más es que resuelvan esas ecuaciones nomás. La idea es que el cubo de Carnot, en primer lugar, nos hacemos la pregunta, siempre que veamos lo del cubo, voy a ponerlo acá como un diagrama de flujo. ¿Ya? Cuando nos den el COP, o bueno, un ciclo de refrigeración, o nos preguntan acerca del COP, está bien. Debemos preguntarnos, ¿es un refrigerador o es una bomba de calor? Y ahora, ¿cómo identifican esto? ¿Para qué sirve? O sea, la primera pregunta que deben hacerse es ¿para qué sirve el ciclo? ¿Para qué está diseñado? ¿Para calentar? Si es para calentar, o sea, si calienta, será una bomba de calor. Y su COP vendría a ser el calor que está hecho para calentar sobre la potencia invertida. Si su función es enfriar o mantener un espacio refrigerado, entonces es un refrigerador. Y el COP del refrigerador, el COP de la bomba de calor, vendría a ser el calor que se extrae sobre la potencia invertida. En ambos casos, el denominador es la potencia, porque es lo que se invierte. Entonces tienes un output, algo que se está logrando con el ciclo, gracias a una inversión energética que se utiliza en el compresor. Pues a partir de ahí es que deberían determinar en qué, o sea, qué expresión utilizar. Tengan mucho cuidado con eso, porque la principal dificultad, al menos en esta clase de ciclo, porque el ciclo es el mismo, es el ciclo de refrigeración, es el modo de operación. El modo de operación es lo que a veces suele ser problemático. Ya. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, inquietud? ¿O todo bien? Seguimos. Entiendo que esta pregunta del ciclo de bomba de calor ya les vino antes. ¿Todo bien, chicos?
Ya, entiendo que sí. Bien, seguimos con la pregunta número 3. Y bueno, este último quiz es medio, o sea, es un quiz de repaso. En realidad es una mezcolanza de todo lo que se ha visto hasta la fecha. Ya, está bien, de acuerdo. Ya, a ver, seguimos. Entonces, la pregunta número 3 nos indica, se entienden 23 kilogramos de un gas ideal, ya, a 347 Kelvin y a 8.3 bar en un dispositivo cilindro émbolo mediante un proceso politrópico. Recordemos que los procesos politrópicos se caracterizan por la siguiente relación entre sus presiones y volúmenes. Eso es constante. De n igual 1. Ya, si n es igual a 1 y es un gas ideal, ¿de qué proceso se trata? O sea, es un proceso específico, o sea, porque quiere decir que presión por volumen se mantiene constante. Y si eso se mantiene constante, quiere decir que, ¿qué clase de proceso es? O sea, hay algún caso especial cuando n vale 1 justo cuando trabajamos con gases ideales. Y esto lo podemos deducir a partir de la ecuación de estado, pero la ecuación de estado es presión, volumen, nRT. En un sistema cerrado, el número de moles y la constante universal de los gases son iguales, perdón, son constantes. Y si todo en conjunto es constante, entonces, si es constante, entonces la temperatura también es constante. Por eso cuando n es igual a 1 en un modelo de gas ideal, se trata de un proceso isotérmico. Ya nos están diciendo eso de manera indirecta. Hasta alcanzar una presión de 22.4 bar. Considere que el proceso no es adiabático, o sea que va a haber calor. Ya. Ahora, cuando dice se tienen 23 kilogramos de un gas ideal, ya nos están indicando que es un sistema cerrado. Ya, o sea, nos están diciendo, bueno, nos dicen la masa fija y además no nos están dando ninguna salida o entrada. Nos están indicando de manera indirecta que el sistema es un sistema cerrado. Y nos piden determinar la tasa de variación de entropía entre el sistema y el entorno durante el proceso, sabiendo que se tuvo una duración de 7 minutos. Entonces, para la tasa dividimos el cambio sobre el tiempo total, que serían esos 7 minutos. Considere que el gas X tiene un CV de 0.65 y que la presión atmosférica es de 1.01 atmósferas y que la temperatura del entorno del cilindro es 15.1 grados Celsius. Bien, en primer lugar identificamos que se trata de un dispositivo cilindro émbolo. Y este dispositivo cilindro émbolo pasa de estar a una presión de 8.3 bares a una presión de 22.4 bares. Si mantenemos esto constante, si la presión se eleva, el volumen baja. Esto es inevitable, porque es una constante. Entonces, la elevación de la presión se explica con una compresión, o sea, una disminución del volumen. Por esa razón, es que lo que pasaría es que el proceso es un proceso de compresión. Es importante que se identifique esto de primera mano, porque en un proceso de compresión, el trabajo es un trabajo de ingreso, o sea, haber trabajo de frontera móvil. Y lo que estaría ocurriendo, en este caso, es un proceso de compresión. Y el trabajo de frontera móvil sería un trabajo, o sea, como trabajo de frontera móvil sería negativo, pero es un ingreso de energía para el sistema. O sea, al final, el trabajo de compresión siempre es un trabajo de ingreso, un trabajo que eleva la energía del sistema, sin importar la convención. Lo que sucede es que el trabajo de frontera móvil sí nos va a salir negativo. Vamos a ver de todas maneras si es que es útil utilizar esa forma de trabajo de frontera móvil o si no. Ya. En realidad, diría que sí, de hecho sí, porque sabemos ya, de aquí en adelante ustedes las fórmulas las deben tener claras. Cuando utilizamos el trabajo de frontera móvil, ese trabajo en frontera móvil vendría a ser presión para un proceso térmico, presión volumen, logaritmo neperiano de, en este caso, la presión 2 sobre la presión 1. No, a ver, espérate, los volúmenes, ¿no? A ver, hacemos al toque. Presión V, presión de dV sería integral de la presión diferencial de volumen. Entonces sería presión, que sería esta constante K sobre el volumen de dV. Ya, sí, está bien. Esto sería de volúmenes, de volúmenes. Volumen, volumen. Volumen 2, volumen 1. Ya está. Y la demás sale.
Bien, entonces en este caso lo que tendríamos que hacer en primer lugar es establecer una relación entre los volúmenes. Pues si queremos calcular este trabajo de frontera móvil como uno de los elementos que constituyen al balance energético, porque lo que nos interesa es finalmente determinar la tasa de variación de entropía, y para hallar la tasa de variación de entropía, en primer lugar debemos hacer el balance de entropía. Y para hacer el balance de entropía, en primer lugar diríamos, bueno, diferencial de entropía respecto al tiempo vendría a ser igual al calor, no, bueno, la sumatoria, al calor neto sobre la temperatura de frontera móvil, el T-boundary, más la sumatoria del flujo, bueno, de la masa, ¿no? No del flujo másico, sino de la masa, la entropía de ingreso. Pero como se trata de un sistema cerrado, en realidad este factor de hecho ya está como cero, o sea, no está variando la entropía del sistema. Bueno, podemos ponerlo así, pero no va a haber flujos máximos que ingresen o que salgan. Después, más la entropía generada. ¿Y ahí quedaría? Porque la entropía se transfiere por calor y por flujo másico, pero como no entra ni sale flujo másico, entonces solo va a ser por calor. Además, el sistema es un sistema que, bueno, o sea, para expresarlo en términos no diferenciales, vamos a ponerlo como variación. Variación de entropía. Tendría que ser igual a la entropía transferida más la entropía generada. Bien. Y además es un gas ideal, entonces uno diría, bueno, la variación vendría a ser el flujo másico por la entropía 2 menos la entropía uno. Pero como nos dan el CP constante, es entropía 2 y entropía uno, o sea, la diferencia la podemos expresar como una de las fórmulas que habíamos visto anteriormente. Este calor aún no lo tenemos. Temperatura de frontera móvil sí la tenemos, más la entropía generada. Entonces tenemos casi todo, solo nos falta el calor. Pero el calor surge del balance de energía. Y en el balance de energía uno diría, ah, bueno, el cambio de energía interna vendría a ser igual al calor menos el trabajo de frontera móvil. Conociendo el trabajo de frontera móvil, o sea, al final nos daría que el calor vendría a ser igual, el cambio de energía interna vendría a ser masa, energía interna 2 menos energía interna uno. Y esto más W de frontera móvil. Pero la energía interna es como decir, o sea, el cambio de energía interna es como decir CV, temperatura 2 menos temperatura uno más W. Y la variación de temperaturas es cero, porque el problema indica que es un proceso isoentrópico, perdón, isotérmico. Al decirnos que es y politrópico de n igual uno, es un proceso isotérmico, por lo cual ese factor se elimina. Y al final el calor terminaría igual que el trabajo de frontera móvil, pero el trabajo de frontera móvil es igual a todo eso. Además, cuando nosotros tenemos volumen 2 sobre volumen uno, es lo mismo decir, ¿ok? Es lo mismo decir. A ver, cuando nosotros tenemos esto, es como decir presión uno volumen uno es igual a presión 2 volumen dos. Si despejamos volumen 2 sobre volumen uno nos daremos cuenta que eso es como decir, volumen 2 sobre volumen uno es como decir presión uno sobre presión dos, porque estamos dividiendo, es como que despejemos, pasemos el volumen uno a dividir y te queda volumen 2 sobre volumen uno es igual a presión uno sobre presión dos. ¿Y por qué hago esto? Porque lo que tenemos de datos son las presiones. Podemos calcular los volúmenes con la ecuación de estado, pero es un poco más largo. Entonces, para evitarnos esta chamba, lo que hacemos es pasarlo a presiones de la expresión. Y ya con esto, al final, venimos aquí. El calor quedaría igual a presión, volumen, logaritmo neperiano, presión uno presión dos. Ahora, este PV, ¿qué utilizamos? ¿Es uno 2 No. Bueno, no importa porque se mantiene constante. P por V es constante. Entonces puede ser uno 2 cualquiera de los dos. Pero ese PV vendría a ser igual también a partir de la ecuación de estado a nRT. Y N vendría a ser masa sobre masa molar. El R, que es el R universal, por la temperatura. Y ya con esto, multiplicándolo por el logaritmo neperiano de la presión uno sobre la presión 2 tenemos de hecho el trabajo o sea, el trabajo de frontera móvil, y con este trabajo de frontera móvil tenemos el calor. Ahora, con este calor nos movemos acá arriba. Diríamos,
flujo másico, o bueno, masa, perdón, porque es un sistema cerrado. Diferencia de entropías es como decir, si suponemos, porque nos dan el CV, o sea, nos están diciendo que es el caso de CP constante, diríamos, esto es CP, logaritmo neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1 menos RG, logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. Pero como la temperatura es constante, es logaritmo neperiano de 1 y esto es cero. Todo esto es cero. Porque el logaritmo neperiano, o logaritmo de cualquier uno, o sea, de base cualquiera, pero que sea el número uno, es cero. Y esto nos queda igual al calor, que sería todo esto, sobre la temperatura de frontera móvil, más la entropía generada. O sea que al final tenemos todo esto. Despejando, la entropía generada quedaría igual a M, bueno, sería negativo, pues ¿no? Sería menos M RG, logaritmo neperiano, presión 2 sobre presión uno menos este calor, temperatura de frontera. Ya, y ahora no es que salga negativo todo, sino que este calor de acá, al ser igual, esta expresión sale negativa, negativa por negativa, positiva. Positivo, le restas esto, al final te va a salir un valor que tendría que ser positivo, porque la entropía generada jamás es negativa. Si es cero, es un proceso isentrópico, pero si es, perdón, es un proceso reversible. Si es cero, es reversible, pero si es mayor que cero, es un proceso real, y si es menor que cero, es imposible. Entonces, la entropía generada, vamos a ponerla como anotación ya para hacer el resumen teórico final. La entropía generada siempre es mayor o igual que cero. Si la entropía generada es menor que cero, es imposible. Eso no se puede dar bajo ninguna circunstancia y en ninguna situación. No está justificado. La entropía generada, cuando es igual a cero, se trata de un proceso reversible o ideal. Y cuando la entropía generada es mayor que cero, se trata de un proceso real o irreversible. Es la generación de entropía la que determina que los procesos sean reversibles o irreversibles. Bien, ya con esto el problema estaría porque hemos determinado a partir del balance de energía cuál es el valor del calor, que es igual al trabajo de frontera móvil, que para el caso de un proceso isotérmico toma esa forma. Sería PV, o sea, logaritmo de presión 2 sobre presión uno sobre presión 2. Conocemos las presiones, conocemos PV, que PV vendría a ser número de moles por R por T, pero el número de moles es masa sobre masa molar. Conocemos la masa molar y el R, y la masa. Con eso conocemos el número de moles, el R universal lo tenemos, dependiendo de las unidades, utilicen el que más conveniente sea. Temperatura también es la del problema. La relación entre las presiones uno y 2 también las tenemos porque conocemos las presiones. Después, con ese calor entramos a la balance de entropía. En el balance de entropía diríamos que la variación de entropía, que vendría a ser masa por la diferencia de entropías específicas, vendría a ser igual al cociente entre el calor y la temperatura de frontera que nos dan de dato, porque nos dice que la temperatura del entorno del cilindro es 15,1. Y asumimos, ojo, acá hay algo interesante, y es que cuando nosotros determinamos el sistema cilindro-émbolo, lo que estamos haciendo cuando dicen la temperatura del entorno del cilindro, quiere decir que es la temperatura. Debemos entender nosotros un término que se va a ver, bueno, que si es que revisan el capítulo de exergía se ve, que es el término de entorno inmediato. Imaginemos que tenemos una papa. Imaginemos que tenemos una papa por acá. Y esta papa se encuentra caliente. Se encuentra caliente. Y está bien caliente. Se acaba de salir del horno. Ponte que está a 100 grados. Una cosa así. Está súper, súper, súper caliente. Oye, a 100 grados no, porque estaría muy, demasiado caliente. Que esté a 80 ya. Que esté superficie a 80 grados Celsius. Y el ambiente, o sea, lo que vamos a llamar temperatura ambiente, sería un lugar muy lejos, ¿no? La temperatura a la que es el cuarto. Que es lo que se conoce también en transferencia de calor como T infinito. Vendría a ser 25. ¿No? Digamos que es así. Entonces, ¿por qué es que, o sea, qué temperatura tomamos? Bueno, nos tenemos una balanza de entropía y decimos, la temperatura de frontera, por ahora es la temperatura de frontera. Y la temperatura de frontera es la que está acá, o sea, la que está en el entorno inmediato. Por eso que nos dicen, la temperatura del entorno
del cilindro es de 15,1, porque lo que sucede si nosotros hacemos un zoom es que la temperatura va aumentando, o sea, va aumentando por acá, o sea, cuando más te acercas a la papa, pero va disminuyendo a medida que te alejas de la papa. Entonces, en este caso uno puede alejarse, no sé, 1 metro, y esa temperatura podría estar, no sé, por acá a 60. Y llega un punto donde ya la influencia del calor de la papa es mínima. Y hasta donde llega la influencia, es decir, hasta donde digamos que ya llega un punto en el que, por ejemplo, por acá, que ya está a 25, y esa temperatura se iguala a la temperatura infinito, que sería la temperatura, lo que se denomina, por eso se le pone infinito, porque es la temperatura fuera de la capa límite, fuera de las influencias de la papa, o sea, fuera de lo que se conoce como la capa límite es la región, o sea, la capa, valga la redundancia, donde este elemento deja de influir, por eso se llama límite. Fuera de aquí es donde ya esta papa deja de tener influencia. Y bueno, todo lo que esté dentro, todo lo que esté dentro aquí es lo que se conoce como entorno inmediato. Entorno inmediato. Ya está. Y este entorno inmediato es lo que se utiliza, o sea, mientras más acerca la papa, la temperatura de frontera, o sea, la temperatura justo en este punto, acá cuando estás en contacto, esa temperatura de frontera que delimita la papa con todo lo demás, con el entorno. Bueno, nosotros conocemos sistema entorno siempre. Entonces, entre el sistema y el entorno, esa es la capa que se denominaría el frontera, pues, ¿no? O sea, la temperatura de frontera, en este caso sería 15,1, que sería la temperatura del entorno, pues, la temperatura del entorno del cilindro. Y eso es lo que uno utilizaría aquí como temperatura de frontera. Pero siendo estrictos, siendo realmente estrictos, la temperatura de frontera que uno utilizaría siempre sería la temperatura justo a la que esté en contacto con el entorno inmediato. Por eso es que hay que tener ahí bastante cuidado, sobre todo con cómo interpretamos fórmulas. Pero bueno, por ahora, cuando nos den esta temperatura del entorno del sistema es 15,1 y esa sería nuestra temperatura de frontera. Pero en adelante, cuando ustedes quieran calcularlo en un experimento real, dense cuenta de que existe el entorno, pero un entorno inmediato, un entorno cercano al sistema, en el que el sistema tiene influencia, tiene injerencia. Y hay un entorno externo, pues, ¿no? Todo lo que queda constituye la región en la que el sistema ya no tiene influencia. Y cuando hablamos de estos infinitos a capas límite, hablamos de tres. En este caso es la capa límite térmica. Esa es la capa límite hidrodinámica. Se ha preguntado por qué una ola no tiene influencia infinita, o sea, porque no se expande durante todo el mar. O no sé, por ejemplo, por qué cuando pasa un carro sientes que te lleva una brisa, ¿no? Te lleva una brisa de aire cuando pasa algo a mucha velocidad. Y si no te está tocando directamente. Eso está relacionado a la capa límite hidrodinámica. Y lo mismo, cuando ustedes tienen un recipiente enorme, imagínate que tienen una piscina y le echan tinta. Esa tinta eventualmente se va a expandir, o sea, se va a difundir hacia todo el recipiente, pues, ¿no? Pero llega un límite. O sea, imagínense que lo hacen ahora en el mar. Ya no se va a difundir por todo el mar, hay un límite. Y ese límite es lo que conocemos como la capa límite de la transferencia de masa. Y eso, aquellos que lleven cursos como fenómeno de transporte, transferencia de calor, o biotransporte, lo van a ver en su momento. Igual, mecánica de fluidos, en cualquiera de sus variaciones, si en alguno, en algún momento lo van a revisar. Y es algo que plantea inicialmente la termodinámica como el análisis en la frontera. Bien, bueno, con este planteamiento ya podríamos cerrar este ejercicio, el ejercicio número 3, porque ya saben cómo calcular este calor a partir del trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil, esta expresión surge, ojo, porque es un proceso, estamos asumiendo que se trata de un proceso cuasi estático. Ojo, o sea, el programa no lo dice, pero usualmente cuando trabajamos con cilindro émbolo, asumimos que el proceso es cuasi estático. Y solo ahí se puede utilizar esta expresión, solo ahí en procesos cuasi estáticos se puede utilizar que el trabajo de frontera móvil sea igual a la integral de presión diferencial de V entre los estados. Esto solo se cumple cuando el proceso es cuasi estático, ojo. Así que ahí habría que tener cuidado. Ya. Bien, con eso dicho, vamos al siguiente ítem. Un proceso cuasi estático es un proceso que ocurre lentamente, ¿no? Es un proceso que siempre está en equilibrio.
Pero en este caso, o sea, pero no por eso va a ser modelable como un sistema, un proceso que sea perfectamente reversible, sino que en este caso la entropía generada sí va a tomar un valor y eso lo tenemos que determinar. Bien, entonces, ¿todo bien hasta ahora? ¿Se entiende? Chicos, ¿todo bien? ¿Desean que tengamos una pausa de repente? Si gustan, les paso este archivo, o sea, podemos hacer lo siguiente, les paso este archivo porque capaz que los ejercicios no los han visto antes, entonces como que no pueden participar del todo bien. Pero les paso el archivo, si no, lo van resolviendo, o sea, tenemos una pausa como que 15 minutos, vayan resolviendo el siguiente problema y volvemos después de esos 15 minutos a discutirlo. O sea, porque la idea es que lo que yo buscaría no es que yo me pueda resolver, porque este problema ya lo sé resolver yo. La idea es que quiero que ustedes aprendan, pero no solo aprendan viendo lo que estoy haciendo yo, sino que aprendan haciéndolo. Así que, bueno, me comentarán. Ya hacemos una pausa de 15 minutos, volvemos a las 10:30 y, ojo, vayan revisando los ejercicios que les voy a pasar para que la idea es que participen, por favor. Ya, ya está bien. Volvemos entonces, les mando ahora mismo el archivo y volvemos en 15. Ah, sorry, estaba hablando, pero estaba con el micro apagado. Disculpen. Ya está bien. Entonces, bueno, seguimos ya para resumir, porque se estaba grabando una parte sin audio, sin nada de audio. Íbamos conversando acerca de los estados. En este caso, la pregunta número 4 tendríamos dos estados termodinámicos para una sustancia pura, que es el agua. Y para hacer el balance de entropía, diríamos la variación de entropía es igual al calor transferido que nos lo dan de datos, que son 500 kilojoule, dividido sobre la temperatura de frontera del sistema, que también nos la dan de dato. Y eso vendría a ser, bueno, más la entropía generada, que vamos a calcular siempre por diferencia, habíamos mencionado ya hace varias sesiones. Entonces, determinando la diferencia sería la variación de entropía dentro del volumen de control, que vendría a ser, bueno, todo el sistema.
vendría a ser igual a masa, que es fija, es un sistema cerrado, por la diferencia de entropías específicas. Y la diferencia de entropías específicas va a ser igual a, bueno, la entropía que tabulemos en ambos estados. En el estado número uno es líquido comprimido porque está a 40 grados Celsius y 4 bar. Y el estado número 2 dice que llega a un proceso isobárico, o sea, la presión se mantiene. La presión del estado 2 es 4 bar, ya te la han dado ahí. Y es vapor saturado, entonces es vapor saturado. Ambos podemos tabularlos. Está en la tabla de saturación y está en la tabla de saturación también porque ambos vamos a tabularlos ahí. Entonces tenemos S1 y S2 que son tabulables. Lo único que nos quedaría es poner estado, fase, estado, fase, presión en bares, temperatura en grados Celsius y bueno, la entropía específica que es la que utilizamos para el balance de entropías. Y ya está. Ya, ya a ver, con esto al final tendríamos lo siguiente. Tenemos el estado número uno, el estado número 2, la fase vendría a ser en este caso el líquido comprimido y el otro vapor saturado. La presión en el primero en ambos son 4 bares, la temperatura en el primero son 40 y en el segundo vendría a ser la temperatura de saturación a 4 bares, que no la sé. Pero de acá tabulamos S1 y S2 y con estos valores determinamos la entropía generada. Y la entropía generada se calcula por diferencia. Porque tenemos el flujo másico, tendríamos las diferencias de entropías específicas, tendríamos el calor y la temperatura de frontera. Con eso sería resuelto el problema. Y ya, la respuesta sale 36,39. Siguiente pregunta, pregunta número 5. La pregunta número 5 indica lo siguiente. Un gas ideal X con un CP fijo, te dicen, y masa molar tanto, ingresa a un compresor aislado térmicamente. Es un compresor adiabático. Cuando hablamos de compresor adiabático, ya está. Sabiendo que dicho dispositivo opera de modo estacionario y sabiendo que la sustancia trabaja, ya, sale a ciertas condiciones, se expresa su efecto de energía cinética potencial, determinar la entropía específica generada mediante el proceso en kilojoule por kilogramo Kelvin. Bien. En primer lugar, es la entropía específica generada, no es la entropía generada ni la tasa de generación de entropía, así que hay que tener bastante cuidado con eso. En este caso no dan la entropía generada simplemente, pero acá nos dicen la entropía específica, o sea, es la entropía generada sobre el flujo másico. Así que tendríamos, bueno, el balance de entropía. Si es un dispositivo, o sea, es un compresor, es un dispositivo de flujo estacionario. Entonces, ingresa, eso sería una turbina, perdón, un compresor es ese. Ingresa en un estado uno y sale en un estado 2 a diferentes condiciones, diríamos diferencial, de entropía, dentro del volumen de control, no delimitan nuestro volumen de control, sería el calor, flujo de calor, temperatura de frontera, más sumatoria de flujos másicos en el ingreso, entropía específica transportada por ese flujo másico, menos la sumatoria de flujos másicos en la salida por la entropía específica de la salida. Y esto más la generación de entropía. Si nosotros, la tasa de generación de entropía, si nosotros dividimos todo sobre el flujo másico, acá va a quedar la entropía específica, que es lo que buscamos. Esto operando en este escenario, esto se vuelve cero. Nos quedaría cero, dividimos todo por el flujo másico, ya dividimos todo por el flujo másico, este calor va a ser cero porque es adiabático. Y dividiendo todo por el flujo másico sería S in menos S out más entropía específica generada. Vamos a llamarle S chiquita, así, S generada. O sea que la entropía específica generada vendría a ser igual a S in, que vendría a ser, bueno, pasamos al otro lado, sería S2 menos S1. Y eso menos S1 vendría a ser CP, logaritmo neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1, menos RG, logaritmo neperiano de presión 2 sobre presión 1. Y ya reemplazando, porque este reemplazo sí es directo, esto vendría a ser el calor específico a presión constante que nos lo dan de dato, que es 1,5 logaritmo neperiano, temperatura 2
todo esto debe estar en Kelvin, ¿ah? Sería 290 más 273 dividido sobre 20 más 273 menos RG. El R del gas vendría a ser R universal, que vendría a ser 8.314. Esto dividido, pero vamos a poner que son 17. Todavía está en unidades de sistema internacional. Siempre que lo mantengas así no hay ningún problema. Te va a salir en las unidades correspondientes. Y esto multiplicado por el logaritmo de Periano de las presiones, ¿no? Sería 0.4 y 0.1. Y ya con este ahora sacamos la entropía generada de manera específica. Entonces, acá dos observaciones. Es necesario siempre que se coloquen en grados Kelvin las temperaturas para cualquier precaución, para que no haya ningún problema con las unidades, porque deben ser unidades absolutas. Y lo demás es utilizar bien las ecuaciones. Logaritmo de Periano de 4. Y este valor sale 0.3017. Pero no dicen que está aproximado a las centésimas, entonces debería ser 0.30. Y ahí muere. Kilojoule, kilogramo, Kelvin. Y ya. Esa es nuestra respuesta. Bien. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Nos da. Ya, este problema de acá es bien interesante. De hecho, lo hicimos, me parece, la sesión pasada. Brevemente, o sea, lo hemos planteado. Vamos a plantear nuevamente para que se entienda la idea del ejercicio. Dice, tiene un dispositivo cilindro émbolo inicialmente vacío, el cual será llenado con un gas ideal ya saturnino, hasta alcanzar un volumen total de 1.841. Es decir, tenemos, en este caso, un dispositivo cilindro émbolo que inicialmente se encuentra lleno, o sea, nuestro volumen inicial es cero. Y luego a medida que se va llenando, o sea, porque acá hay una entrada, una boquilla. A medida que se va llenando, el émbolo va subiendo hasta llegar a un volumen final de tanto, ¿no? Hasta llegar a este volumen final de ahí. Hasta un volumen 2 de cero. Perdón, de uno. Bueno, vamos a ver como volumen 2 simplemente. Dice que sea el volumen uno. O el volumen inicial. Ahí está. Dice que sea el volumen final. Bien, durante todo el proceso de llenado, el gas que ingresa al cilindro se encuentra en ciertas condiciones de entrada. O sea, hay condiciones de entrada. En el ingreso está esta presión de ingreso. Vendría a ser 5.3 bares. Y la temperatura en el ingreso, que es de 677 Kelvin. Por otro lado, al finalizar el proceso de llenado, sabe que el cilindro llega a alcanzar una temperatura de 403. Ya vamos a determinar este estado como estado número 2. Como estado número 2. Y el estado de ingreso que sea catalogado por el estado por el número 1. Entonces, al final uno tendría, a lo mejor que sea así, que sea 1 cuando no hay nada y este que sea 3. Ya está, mejor. Y que la temperatura 2 vendría a ser 403 Kelvin. Ya. Bien. Considere que la presión del sistema siempre es igual a la presión a la que ingresa, o sea, siempre es 5.3 bar. Eso nos quiere decir que el émbolo se eleva mediante un proceso isobárico. O sea, el proceso 1-2 es un proceso isobárico. Hay que tener cuidado con eso para ver qué ecuaciones utilizamos. ¿En qué nos va a ayudar? Por ejemplo, el trabajo de frontera móvil para un proceso isobárico se sabe que es presión, volumen 2 menos volumen 1. Tenemos volumen 2, tenemos volumen 1, tenemos la presión, podemos determinar el trabajo de frontera móvil. Bien. Por otro lado, tome como temperatura de frontera la temperatura que considera las paredes del cilindro, la cual es 336. La temperatura de frontera viene a ser precisamente eso, o sea, lo que había mencionado hace un momento, como la temperatura en las fronteras inmediatas, o sea, en los alrededores inmediatos. En este caso sería la pared del cilindro, que son 406. Entonces la temperatura, el T-boundary vendría a ser igual a 336 Kelvin. Y además el proceso de llenado, o sea, el tiempo, si es que nos lo piden para calcular alguna tasa, son 13 segundos.
Y nos dicen, bueno, determinar la tasa de generación de entropía. O sea, es importante que destaquemos qué nos piden. Es la tasa de generación, o sea, esto, con un puntito arriba. Esto es lo que se pide calcular. La tasa de generación, en este caso de la entropía en este proceso. Y para eso vamos a hacer el balance, pues, ¿no? Es algo análogo a lo que hicimos hace un momento. En este caso que planteamos primero el balance de energía y el balance de entropía, se van a llevar de manera automática, o sea, ambos al mismo tiempo, puesto que van de la mano, pues, ¿no? Porque en el balance de entropía se utiliza el calor y ese calor se extrae muchas veces del balance de energía. Así que en este problema no va a ser la excepción. Vamos a plantear el balance de, en este caso identificamos el proceso como un proceso estacionario, transitorio, perdón, porque está cambiando a lo largo del tiempo. Entonces deberíamos plantear el balance integral de entropía, que sería variación de entropía dentro del sistema, vendría a ser igual al calor neto sobre la temperatura de frontera más las entradas, ¿no? Sumatoria, masa, entropía en el ingreso, menos las salidas, masa, entropía. Y a esto le sumamos la entropía generada. Ahora, si queremos la tasa, simplemente diríamos, bueno, la tasa sería esa entropía dividida por el tiempo que nos lo dan, que son 13 segundos. Entonces, ¿qué podemos eliminar de acá? No hay salida, solo hay una entrada, eso sería cero. Y de ahí, pues nada más. Así que diríamos, bueno, la variación de entropía vendría a ser igual a la entropía 2 menos la entropía uno, o sea, masa 2 S2 menos masa uno S1, vendría a ser igual. O sea, para aclarar, este S lo voy a poner más grande, haciendo referencia a la entropía total del sistema. Este calor de aquí, ojo, normalmente lo sacamos de la primera ley. Si no nos lo dan de dato. Y no nos dicen que sea diabático, entonces vamos a sacarlo por primera ley de la termodinámica. Sería calor, temperatura de frontera. Más el flujo máximo, bueno, solo hay uno. Sería masa que ingresa, que sería la masa 3, no masa que está acá. O podemos llamarla, no, o sea, podemos llamarla simplemente masa in por la entropía 3. O sea, hay diferentes, como ya le estamos dando este código, podemos también probarlas a 3, para no estar escribiendo in a cada rato. Y la entropía generada. Desde todos estos factores, ¿qué es lo que tenemos? No podemos determinar la entropía de manera este, absoluta, ojo, siempre va a ser diferencias, vamos a buscar establecer diferencias. Bien, busquemos acá algo que se puede eliminar, que sería la masa uno, porque al inicio no hay nada, te dice que el émbolo se encuentra vacío. Entonces sería esto cero. Además, si esto es cero, haciendo el balance de materia, sería masa uno, lo que había inicialmente, más la masa 3 que es lo que ingresó, es igual a la masa 2. Pero la masa uno es cero, entonces masa 3 es igual a masa 2. Le podemos establecer esto como masa 2. Pasamos al otro lado, factorizamos masa 2. Y nos quedaría que la entropía generada al final puede ser expresada como masa 2, factorizando ya una vez, S2 menos S3, más el calor sobre la temperatura de frontera. Ahora, como esto se trata de un proceso llevado a cabo con un gas ideal, la diferencia de entropías específicas, esto es como decir Cp logaritmo neperiano de temperatura 3, no, temperatura 2, perdón, menos temperatura 3, siempre es inicio así, temperatura 3. Esto vendría a ser igual, bueno, menos Rg logaritmo neperiano de presión 2 menos sobre presión 3. Ya, y las presiones son iguales. Dicen que la presión se mantiene constante durante todo el proceso, entonces esto se elimina. Se vuelve cero. Se vuelve cero. Cosa que nos deja con una expresión algo interesante. Y es que nos queda que la entropía generada vendría a ser igual al flujo másico, bueno, a la masa 2, perdón, Cp logaritmo neperiano, temperatura 2, temperatura 3. El Cp lo tenemos de dato, la masa la podemos calcular, ojo, la podemos calcular porque tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos la temperatura, podemos determinar la masa con la ecuación de estado de gasidad, o sea, con Power Ratón. La masa ya está, porque esto es masa sobre masa molar, entonces la masa la podemos sacar de acá. Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos temperatura, tenemos todo lo necesario para sacar la masa. La masa la tenemos de dato. Entonces, tenemos la masa ya calculable. El CP nos lo da el problema de dato. El logaritmo de periodo de las temperaturas. La relación de las temperaturas también las tenemos porque nos dan las temperaturas de dato. Entonces, esto ya está. El primer elemento, el primer factor, ya está cubierto. Eso lo podemos calcular. El segundo, correspondiente al calor.
¿no? Solo nos falta el calor. Y el calor lo sacamos de primera ley. Entonces, aplicamos primera ley de la termodinámica para un sistema abierto que opera en estado transitorio. En esos casos diríamos la variación de energía, bueno, la variación de energía dentro del sistema que viene a ser igual a la variación de energía interna porque despreciamos las variaciones de energía cinética y potencial. Esto vendría a ser igual al calor menos el trabajo de frontera móvil. ¿Por qué le coloco menos? Porque cuando nosotros definimos el trabajo de frontera móvil, de frente ya la convención pasa a ser esta. Entonces, la fórmula que utilizamos acá, volumen 2 menos volumen uno, ya. Esa solo sirve cuando tenemos esta convención. Entonces, finalmente diríamos, la variación de energía interna, ¿qué vendría a ser? Masa 2 U2 menos masa 1 U1. Calor menos trabajo de frontera móvil, que vendría a ser presión, volumen 2 menos volumen uno. Pero el volumen 2 es como decir, si uno masa 2 por V2, por volumen específico 2. Y el volumen uno es como decir masa uno, volumen específico uno. Y además al inicio no había masa, entonces masa uno se va, masa uno se va, masa uno se va. A ver, algo está acá faltando, porque no puede aparecer solo esto. Variación de energía interna, el trabajo de frontera móvil y la variación de energía interna. Ah, no, acá falta. Acá falta porque es un sistema abierto. Acá me rayé. Sí, igual que la otra vez. Falta, se parece, calor menos trabajo de frontera móvil, pero también falta el ingreso, pues, ¿no? El ingreso de esta masa, que sería la masa 3 o bueno, la sumatoria, vamos a poner como sumatoria, de los flujos másicos en el ingreso, por la entropía específica que ingresa. O sea, todo bueno, todo el balance de energía, pues, ¿no? Todo el balance de energía. Y bueno, ya no hay salidas, ya de frente eliminamos las salidas porque no hay. Despreciamos energía cinética, energía potencial. Vamos a colocar, o sea, no se desprecia, no es que su valor sea cero, ojo, no es necesario que coloquemos también la salida, sino que los cambios, el aporte que está en el balance, eso es lo que es cero. No es que no haya energía cinética y potencial, sino el flujo no se movería. Ya, se va, se va, se va. Y eso también se va, este es cero. Al final nos quedaría, bueno, acá falta, a ver, sería aumentarle el flujo másico que ingresa, que sería flujo másico 3 por H3. Ahora, flujo másico uno se va, flujo másico uno se va. Podemos pasar todo al otro lado, te quedaría calor es igual a flujo másico 2 U2, más presión, flujo másico 2 V2, menos flujo másico 3 que es igual al flujo másico 2 dijimos arriba. O sea, acá sacamos que flujo másico 3 es igual a flujo másico 2. O sea, masa 2 es igual a masa 3. Entonces, acá sacamos esto. Podemos colocar masa 2 de frente. H3. Y factorizando flujo másico 2 nos damos con una sorpresa. Y es que esto es U2 más PV2 menos H3. Pero U2 PV2 es como decir H2. Porque por definición, la entalpía es igual a la suma, el aporte de la energía interna y el factor de relación a la presión. Esto es H2. Y nos quedaría que esto es flujo másico, masa 2, ¿no? Por H2 menos H3. Pero H2 menos H3 es como decir, suponiendo que el CP es constante, que es lo que nos dice el problema, sería entonces, de frente, esto lo pasamos acá. La entropía generada sería masa 2 CP, logaritmo neperiano, temperatura 2 sobre temperatura 3, más el calor, que ya lo tenemos, sería masa 2, y H2 menos H3 es como decir CP, temperatura 2 menos temperatura 3. Y todo esto lo dividimos sobre la temperatura de frontera. Y ya todo quedó en términos de expresiones que podemos manejar, o sea, que conocemos. A ver, voy a cambiar un poco esto. Se ve feo.
Creo que es más pertinente que esto de primera lo movamos para la derecha. Ya, pero bueno, o sea, al final ya quedó eso. O sea, quedaríamos en condiciones para calcular de frente la entropía generada. Uno es out, flujo másico. Eso es un poco más chiquito. Se van estos, se va este cero. Ya está. Ahora sí. Y con esto habríamos acabado el problema porque ya tenemos todo lo necesario y ya hemos determinado una expresión que directamente calcularía la entropía generada. Ahora, si queremos la tasa, o sea, de acá podemos extraer varias variaciones. O sea, queremos la tasa, dividimos sobre el tiempo. Queremos, no sé, simplemente la entropía generada. O a veces pueden decir la entropía transferida, en cuyo caso ya no sería necesario hacer todo ese trabajo, sino simplemente ver cuánta entropía se transportó en ese proceso, pues, ¿no? O sea, tanto por calor como por flujo másico. En estos casos hay que estar bien atentos a las variaciones. Ese problema no es único, ese problema presenta varias variaciones y cada variación pues, busca algo diferente, así que hay que tener esa cautela. En este caso, al final, tenemos expresiones. La generación de entropía quedaría en función del flujo, o sea, la masa 2 que la tenemos, o bueno, la podemos calcular con esto de acá, no la voy a despejar porque si no sería demasiado grande la expresión, pero esa masa 2 la podemos determinar aquí. La masa 2 vendría a ser lo que resulte al reemplazar las condiciones del estado 2 en la ecuación de gas ideal. CP lo tenemos de dato, logaritmo de periodo de la relación entre las temperaturas, que sería temperatura 2 sobre temperatura a la que está ingresando, que sería temperatura in, 677, más flujo másico 2 que lo tenemos, CP, diferentes temperaturas las tenemos, y la temperatura de frontera también la tenemos. Entonces, con esto, el problema quedaría resuelto. Y creo que, de hecho, este problema lo hicimos la sesión pasada, si no mal recuerdo. Y si no, no, creo que no hay acá, es en la anterior. Porque sí recuerdo que lo hemos hecho. Acá está. Sí, acá está, miren. Es de hecho lo mismo. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Ahora, acá salió menos. Creo que tenemos acá un más. Acá está un más porque. Ah, se me pasó. Este es menos. Se me pasa a restar. Pasa a restar, pasa a restar, pasa a restar. Y ahora sí. Ya luego podemos factorizar y darle. Digamos, porque así. Esa vez lo dejamos en términos. En lugar de colocarte 3 colocamos este in. Así. Sí, sí, sí. Pero es en esencia lo mismo. Entonces, bueno, con esto ya habríamos terminado este ejercicio. Bien, entonces siempre la dinámica cuando resolvamos esta clase de problemas es, primero, hacer el balance de entropía, ver qué elementos del balance de entropía tenemos y qué otros no, porque en primer lugar debemos determinar cuál es el elemento que queremos calcular, si la entropía generada, la transferida, la variación, hay que ver cuál de las tres variaciones, o sea, cuál de los tres factores relacionados a la entropía podemos calcular o nos piden calcular o necesitamos, de repente nos interesa la entropía generada, porque la entropía generada es una medida de las irreversibilidades, y la entropía generada nos está diciendo de alguna forma qué tan irreversible lleva, o sea, qué tantos procesos irreversibles se llevan a cabo dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, esa entropía generada es una medida relacionada, por ejemplo, a cuánta energía se estaría desperdiciando en una turbina, por ejemplo. Si se genera demasiada entropía, quiere decir que hay muchas pérdidas de alguna forma, irreversibilidades. Por otro lado, una vez identificamos el factor, buscamos despejarlo. Yo les recomiendo siempre dejarlo todo en variables antes de operar, porque un error que se comete usualmente es querer operar cada datos numéricos al toque, cuando en realidad eso sería lo último. Porque puede que haya escenarios. Imagínense que le dicen, ahora cambie la presión, o sea, la presión a la que ingresa es diferente, o la temperatura a la que ingresa es diferente. Pero no es como que se destruye tu solución solo por eso. Por eso es que mejor planteen todo en variables, y una vez planteado en variables, comienzan a despejar hasta llegar a la última expresión como la que como la que encerré ahí. Esa es la entropía generada que depende de las variables que nos da el problema de dato o nos permite calcular de manera preliminar. Y ya con esa expresión, lo único que harían es reemplazar. Y no importa el escenario, si les cambian la temperatura de ingreso, la temperatura a la que llega al final, la presión, la masa que ingresa, eso no interesa porque ya lo pueden calcular. A eso quiero llegar.
porque en realidad el problema es un escenario, o sea, es como un caso muy específico de algo más general. Y las consideraciones en varios escenarios van a ser las mismas. Entonces, al final, la entropía generada solo les interesa plantearla en, al menos en variables, y al final reemplazar. De modo que se ahorran tiempo también estando, o sea, verificando sus cálculos, o sea, solo tendrían que verificar el último de todos, no antes. Tengan mucho cuidado también con las unidades acá en la ecuación de gas ideal. Si utilizan presión en bares, temperatura y el volumen en litros. Cuando utilizan bares litros, la constante R es 0.08314. O sea, 0.08314. Así que tengan bastante cuidado con eso. Y ya. Entonces, con esto nos quedaría un último problema. Veamos qué tal, si está difícil, ¿no? De hecho, ya después del que acabamos de hacer, si se entiende el problema número 6, el problema número 7 y los demás que tengan que ver con procesos transitorios, no debería representar mayor complicación. Ok, el detalle es el problema número 6. El problema número 6 es, digo, es de los más pesaditos que les podría venir. O sea, si es que hay algo parecido, pues, ¿no? Bien, en este caso nos piden, se tiene un compresor que opera con eficiencia isentrópica de tanto, o sea, del 55%, para elevar la presión de un gas ideal hasta, ya, se sabe que el flujo volumétrico de gas en la entrada del compresor es de 585 litros por segundo. Posteriormente, el gas a alta presión es sometido a un intercambiador de calor de paredes externas adiabáticas en el que su temperatura se reduce hasta alcanzar los 33 grados Celsius debido a que le cede calor a un flujo de agua de enfriamiento. Determina el flujo de calor cedido por el gas al agua en el intercambiador de calor. Bien, entonces, antes de que nos metamos a datos numéricos, veamos el esquema del proceso. Tenemos un compresor. Ok, tenemos un compresor. De este compresor al compresor ingresa una corriente, sale una corriente que luego va a pasar por un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor va a salir cierta energía en forma de calor y se enfría hasta llegar a un estado final. Entonces, este es nuestro esquema. Ya en nuestro esquema ya podemos aprender los estados. Estado uno, estado 2, estado 3. Y cuando pasemos por un compresor, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la eficiencia entrópica es un dato adicional. O sea, es un dato que nos están dando para plantear una ecuación con una finalidad específica. No es por las puras. Además, bueno, nos dan otra información, por ejemplo, el flujo volumétrico en la entrada, ya nos dan esto, pues, el flujo volumétrico. Pero el flujo volumétrico se puede relacionar con el flujo másico. Lo que les interesa es el flujo másico. Es decir, presión, flujo volumétrico es igual a número de moles que vendría a ser flujo másico. Bueno, en flujos, ¿no? Flujo másico, masa molar, R y T. Tienen presión, tienen R, tienen T. V, pueden calcular el flujo másico. Pero este flujo másico es calculable. Por otro lado, tenemos que plantear nuestras tablas. El balance de energía en el intercambiador de calor es vital para ver qué necesitamos. Digamos, bueno, diferencial de energía respecto al tiempo. Tendría que ser igual calor, más trabajo, más sumatoria de flujos máximos en la entrada. Energía transportada por el flujo. Esto es muy importante. O sea, recuerden los términos normales. Energía transportada por el flujo vendría a ser esto, menos la sumatoria en las salidas de las energías que salen por efectos del flujo máximo. Entalpía, energía cinética y energía potencial. Se van estos factores de acá despreciados. No hay trabajo, estacionario, ya quedó. Eso es para el intercambiador de calor. Vamos a hacer algo análogo, pero ahora para el compresor que también nos interesa. Solo que en este caso ya no eliminamos el trabajo, porque sí hay. Es un trabajo de entrada del compresor. Y lo que sí es que lo demás se mantiene igual. Entonces acá en la primera ecuación diríamos, bueno, el calor que sale es un calor negativo. Y sería igual al flujo másico, ¿no? Que es uno solo, porque solo hay un flujo, no se bifurca, no pasa nada, es el mismo flujo másico del aire, o bueno, del gas X, y la diferencia entre entropías que vendría a ser CP, temperatura 2 menos temperatura 3. Entonces necesitamos conocer las temperaturas, dicho de otra forma. Y ya. Bien, ahora en el compresor es un trabajo de entrada, sería cero es igual al trabajo, a la potencia del compresor requerida, más flujo másico por H1, que es el ingreso, y H2, que es la salida. Entonces con esto diríamos, la potencia vendría a ser igual
al flujo másico y la diferencia de entalpías vendría a ser igual a el CP temperatura 1 menos temperatura 2. Bueno, en este caso, al otro lado, pues, ¿no? Sería temperatura 2 menos temperatura 1. Ya. Y con esto podemos calcular ya. Bien, ahora, para nosotros definimos la eficiencia isentrópica de un compresor. Nosotros dijimos, el compresor te consume. Entonces, el compresor consume, el consumo mínimo va a ser cuando nos encontremos en el caso ideal, o sea, en el proceso isentrópico. Y siempre es, cuando un dispositivo te consume, tú quieres evaluar qué tanto te consume, o sea, que te consuma lo mínimo, pues. Entonces, lo mínimo siempre va a ser lo isentrópico. O sea, se demuestra que el consumo mínimo se lleva a cabo en un proceso isentrópico. Y el máximo, o sea, a medida que el proceso se va haciendo cada vez más irreversible, aparecen irreversibilidades, aparecen generaciones de entropía, al final determinas que va aumentando el consumo, o sea, el compresor te consume más energía de la que debería, o sea, de la que te consumiría en un proceso isentrópico. Entonces, básicamente, la eficiencia isentrópica se define como el trabajo ideal, que es el mínimo requerido por el compresor, o sea, compresor ideal, o sea, isentrópico, o sea, WS, sobre el trabajo real, que es más. Y esto vendría a ser H, no lo que ganó, H2S menos H1, y esto H2 menos H1. Pero como son variaciones, al final esto es como decir CPE por diferencia de temperatura. O sea, el CPE se simplifica y te queda temperatura 2S menos temperatura 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 1. La temperatura 1 la tenemos de dato, pero nos dicen desde hasta, pero no es la temperatura 2 ni la temperatura 2S. Así que ahí hay que tener bastante cuidado. Bien, lo que nos piden es este calor. O sea que debemos calcular la temperatura 2. Lo que nos falta es la temperatura 2, porque la temperatura 3 sí la tenemos, porque dice hasta alcanzar los 33 grados Celsius. Eso lo tenemos. El CP lo tenemos. El flujo másico lo podemos calcular acá arriba. Les queremos calcular la temperatura 2. La temperatura 2 es la que nos importa. Ahora, ¿cómo calculamos la temperatura 2? ¿Dónde aparece? Aquí arriba. Tenemos eficiencia entrópica. Tenemos, ahora, temperatura 1 también lo tenemos. Temperatura 2S, ¿la podemos calcular? Esa es la pregunta. Si tuviéramos la temperatura 2S, podemos calcular en base a la eficiencia isentrópica del compresor y a la temperatura 1, la temperatura 2. ¿Cómo calculamos la temperatura 2S? Es un proceso isentrópico. Entonces, en un proceso isentrópico, cuando tenemos CP constante, ¿qué dijimos? La variación de entropía vendría a ser igual a CP logaritmo neperiano temperatura 2 sobre temperatura 1 menos R del gas logaritmo neperiano presión 2 sobre presión 1. Entonces, la variación de entropía sería cero en un proceso isentrópico y en un proceso isentrópico la temperatura 2 sería la temperatura 2S. Así que sería 0 es igual al Cp logaritmo neperiano. A ver por acá. 0 es igual al calor específico logaritmo neperiano temperatura 2S, porque es un proceso isentrópico, sobre temperatura 1 menos R del gas, que vendría a ser el R universal sobre la masa molar, logaritmo neperiano, presión 2 presión 1. Les hagamos un recuento de qué nos dice esta expresión. De acá podemos sacar T2S, pero a ver, tenemos todos los datos, el CP lo tenemos, el R lo tenemos, temperatura no lo tenemos, masa molar lo tenemos y tenemos las presiones. Es decir, T2S la podemos calcular. Con T2S nos vamos acá arriba, calculamos T2 y con T2 finalmente calculamos el calor de aquí. Entonces, el problema de la secuencia era, en primer lugar, calcular el flujo másico. Luego, hacer el balance, ¿no? Hay que hacer el balance de energía para el intercambiador de calor para ver cuánto específicamente de calor se ha intercambiado. O sea, eso es lo que nos interesa, cuánto calor. Y en función de qué está. En este caso vimos que está flujo másico, CP y diferencia de temperaturas. Y el único dato que nos faltaba es la temperatura 2. Pero la temperatura 2, ¿cómo la podíamos calcular? A partir del dato de la eficiencia entrópica. Porque la eficiencia entrópica vendría a ser el trabajo ideal en nuestro compresor, el trabajo ideal sobre el trabajo real. Y ya luego por 100% si gustan. Y eso vendría a ser, bueno, en el balance en el compresor demostramos que ese trabajo es proporcional a las diferencias de entalpías. ¿Ok? Y esas diferencias de entalpías son CP por diferencia de temperaturas, suponiendo el CP constante, claro está.
y nos deja eso con T2S menos T1 sobre T2 menos T1. Conocemos todo excepto T2S y T2. Si conociéramos T2S, calculamos T2 directamente porque nos dan el valor de la eficiencia entrópica del compresor. Y T2S lo podemos sacar a partir de la variación de entropía, porque si es una turbina, el proceso entrópico es en el que, perdón, una turbina, no un compresor. En un proceso entrópico es un proceso en el que no varía la entropía específica. Y para que eso no varíe, nos valemos de la ecuación de la variación de entropía para un gas ideal con CP constante, que es CP, el logaritmo de periodo del cociente entre las temperaturas, menos RG por el logaritmo de periodo del cociente entre las presiones. Con eso, planteamos el escenario en el que esa variación es cero, en cuyo caso la temperatura vendría a ser la temperatura 2 isoentrópica, esa temperatura 2S, y de ahí calculamos la temperatura 2S, porque tenemos todo lo demás, T1, presión 2, presión 1, tenemos todo lo necesario para calcular T2S. Con T2S, que era el dato que nos faltaba para calcular T2, calculamos T2. Y con T2, que era el dato que nos faltaba para hacer el balance de energía y calcular ese calor, determinamos finalmente el valor del calor, que es lo que nos pide el problema. Ok, pero la secuencia es esa. Entonces, en términos globales, la eficiencia isentrópica viene a ser una ecuación adicional que nos va a servir un montón. En este caso trabajamos como un gas, con un gas ideal. Si hubiera sido una sustancia pura, H2S y H1 y lo mismo con el otro, tendríamos que haberlo hecho con tablas termodinámicas. Ya no igualar con una fórmula, sino tabular e igualar la entropía específica. Luego tabular, que eso fue de hecho lo que hicimos en su momento cuando trabajamos con eficiencia entrópica. Yo recuerdo que había un problema así, que era bastante similar, pero en ese caso tendríamos que haber interpolado. No recuerdo si estaba acá o más adelante, más atrás, pero la cuestión es que sí teníamos que hacer un trabajo de por medio, o sea, en el que había que interpolar, tabular y luego interpolar. Entonces no sé si era acá, más adelante ya no hay. Pero la cuestión es que cuando nosotros hablamos del proceso, o sea, de procesos entrópicos, es siempre importante que tengamos en consideración las propiedades de la sustancia pura. O sea, si es que es una sustancia tabulable, si es un gas ideal, si es una sustancia incompresible, en cuyo caso serían bombas. Por ejemplo, cuando trabajamos con bombas, vimos que la fórmula cambiaba un poco. O sea, la fórmula, el W ideal, o sea, el WS ya no sería diferencia en entalpías, porque lo que sucede con una bomba es que es una bomba adiabática, o sea, la temperatura no varía, y haciendo esa aproximación de entrar por líquidos o por temperatura, no podemos determinar algo con exactitud, en cuyo caso lo ideal sería, de hecho, emplear el trabajo, no el trabajo para flujo incompresible, que sería volumen específico por diferencia de presión, que eso es lo que demostramos en la clase de eficiencia isentrópica. Pero bueno, con esto podríamos dar por sentada la sesión. Entiendo que, bueno, o sea, gran parte del aula se retiró, pero la siguiente sesión va a ser presencial, entonces yo realmente espero verlos ahí. Vamos a, bueno, procuren resolver los exámenes que ya están subidos ya hace tiempo en el Drive, así que revísenlos, chequenlos. Durante la semana me pueden consultar cualquier duda que tengan. Y bueno, nos veríamos ya la próxima semana. Recuerden, es en el A704 la sesión presencial el sábado sábado 25 de 9 a 11 que nos quedaremos una horita más porque tenemos pendiente eso. Y también el día 25 por la tarde de 4 a 7 tenemos maratón. Eso sí va a ser, va a ser virtual. Así que el día sábado que viene vamos a tener 6 horas de termodinámica, así que les pido que aprovechen esto porque ya estamos a nada de acabar el curso. Ya acabamos toda la teoría. El curso ya está ok, la cuestión es que practiquen, que practiquen, ganen velocidad, plantéenlo siempre en variables, pues es que yo enfatizo bastante y cuando estoy resolviendo ahora no estoy calculando prácticamente nada, excepción de una pregunta de acá, pero las demás las estoy dejando en variables, porque con lo que quiero que se queden es con eso, o sea, con el planteamiento en variables, porque si saben plantearlo en variables, pueden ponerles cualquier dato en medio y van a saber cómo operarlo. Pero si van calculando a medias y luego intentan cuadrarlo con una fórmula, ver cuál fórmula pueden utilizar, al final se van a hacer bolas y no van a terminar de resolver el ejercicio. Entonces, de aquí en adelante, planteenlo todo en variables y al final reemplacen.
porque ya en los exámenes van a tener que usar tablas termodinámicas y no tabulen por tabular, tabulen solo lo necesario. No, el viernes no hay nada, es el sábado, ambos son el sábado. El sábado de 9 a 11 presencial, bueno, hasta el mediodía porque nos hemos quedar un poco más. Y el día sábado también por la tarde va a ser de 4 a 7 virtual. Ya eso sí va a estar de bienestar, el link. Apenas me los pasas, se los paso ya, pero les debe llegar a su correo en teoría, porque como es parte de bienestar estudiantil, entonces van a promoverlo por ahí. Así que nada, estén atentos a su correo. Nos vemos el próximo sábado. Va a ser un sábado medio intenso porque vamos a tener 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Así que aprovechen al máximo. Nos vemos y cuídense, chicos. Cualquier cosa me avisan durante la semana. Voy a subir la grabación cuando se genere y ya está. Ah, sí, 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 también se los paso. Se los subo al Drive. Ya, ambos van a estar en el Drive. La grabación sí va a estar en el canal de YouTube, pero el PDF de la sesión de día la subo al Drive. Listo, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias.